Y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a su programación cultural del año 2024-2025, donde vamos a desarrollar conferencias de historia, teatro, literatura, poesía, es decir, todo aquello que lleva el origen de esta casa, que era la cultura. Y para esta tarde les doy a todos nuevamente la bienvenida y le agradezco su presencia en esta su casa. Sí, bien. Decía que les daba la bienvenida a todos ustedes y le agradecía su presencia en esta su casa. A continuación le paso la palabra a nuestro consejero bibliotecario, don Manuel Jesús, para que haga la presentación de nuestro magnífico conferenciante de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos todos, bienvenido público asistente y sobre todo bienvenido nuestro distinguido conferenciante de hoy, don Luis Miguel Pérez Adán. Entre las funciones que tiene desde su origen tiene la Real Sociedad Económica de Amigos del País está la de ofrecer espacio y voz a los investigadores que se ocupan de la historia de Cartagena, la historia, el arte, el patrimonio, la cultura, ofrecerles espacio, ofrecerles voz para que contribuyan a difundir el conocimiento sobre nuestra hermosa ciudad. Con esa misma función tenemos aquí hoy, como hemos dicho, a don Luis Miguel Pérez Adán, que tiene un impresionante currículum que voy a continuación a desarrollar y con el cual pues haré un retrato de la figura de nuestro conferenciante de hoy. Luis Miguel Pérez Adán es un destacado historiador y arqueólogo especializado en historia antigua y arqueología, con una sólida formación académica obtenida en la Universidad de Murcia. Su trayectoria profesional se caracteriza por un profundo compromiso con la investigación, preservación y difusión del patrimonio histórico de Cartagena, ciudad con la que mantiene una estrecha vinculación profesional y personal. Como cronista oficial de Cartagena y académico correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, Pérez Adán ha desarrollado un extenso cuerpo de trabajo en torno a la historia local. Actualmente es técnico en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, donde se encarga de la gestión y conservación de documentos históricos, además de impartir clases en la Universidad Politécnica de Cartagena dentro de la Universidad de Mayores, donde enseña asignaturas relacionadas con la historia y el patrimonio de nuestra ciudad. Es fundador del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas, el INCIS, y codirector de la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, en cuyo desempeño se refleja su dedicación a la enseñanza y su deseo de inspirar a futuras generaciones de historiadores y amantes de la historia de Cartagena. En cuanto a su labor investigadora, Pérez Adán ha publicado 15 libros y numerosos artículos académicos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran estudios detallados sobre episodios clave de la historia de Cartagena, naufragios e historia militar, y obras recientes como Mar Indómita y Cartagena Infinita. Su labor como columnista en el diario La Verdad desde hace más de una década, con más de 500 artículos publicados, así como su participación en la creación de contenidos para documentales y medios audiovisuales para las redes sociales en Internet, evidencian su capacidad para combinar rigurosidad académica con divulgación efectiva. Todo lo anterior, todo este currículum, como ve, nos refuerza en la idea que he expresado al principio de que hoy contamos con un conferenciante de lujo. Por eso, muchas gracias, Luis Miguel, por venir con nosotros a compartir tu tiempo y tu sabiduría. Y muchas gracias también a todos ustedes por su presencia aquí. Gracias.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación, la amable invitación de esta importante, antigua y muy reconocida institución para la ciudad de Cartagena, como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Bien, sin más dilación y por supuesto agradecerles la presencia de todos ustedes aquí esta tarde. Sin más dilación vamos a comenzar esta conferencia que presenta un título un poco enigmático, ¿no? Con la destrucción de Cartagena nace España. Pero al final de esta conferencia espero que entiendan el por qué se ha puesto este título a esta conferencia. Hoy nos encontramos reunidos para discutir un tema que considero fundamental para el futuro de Cartagena y su comarca, la necesidad imperiosa de construir un relato histórico sólido que preserve y potencie nuestra identidad frente a las presiones de la globalización y la posible dilución de nuestro legado. La historia de Cartagena es milenaria, testigo de múltiples civilizaciones que han dejado su impronta en sus calles, en su arquitectura, en su gente. Sin embargo, el reto que enfrentamos hoy es que, a pesar de estos miles de años de existencia, carecemos de un estudio histórico profundo que recupere y documente esta riqueza de una manera integral. Una de las claves para lograr un relato histórico enriquecedor es la pluralidad de interpretaciones. Es decir, la historia no es un monolito inmutable, sino un campo donde diversas voces deben encontrarse el espacio para aportar distintas perspectivas. Por ello, la inclusión de diferentes enfoques y análisis es crucial para capturar las múltiples facetas que han marcado la evolución de nuestra ciudad. Cada historiador, cada cronista, cada estudioso de los tiempos pasados ofrece un matiz diferente que amplía nuestra comprensión de los eventos. En este sentido, invitar, y lo hago desde aquí, desde este foro tan importante y tan antiguo y tan histórico, a los distintos especialistas de las diversas corrientes historiográficas que aborden la historia de Cartagena de diferentes ópticas, porque eso enriquece el relato y evita caer en narrativas que sean unidimensionales. No se trata solo de rescatar hechos, sino de crear un espacio para que esas diversas interpretaciones puedan coexistir y dialogar, ofreciéndonos una visión más compleja y completa de quiénes somos como pueblo. Frente a este esfuerzo por consolidar nuestra historia, nos encontramos con una amenaza clara, era de lo que hablábamos al principio, la dilución histórica. Cartagena, a pesar de su inmenso valor patrimonial, corre el riesgo de verse eclipsada por otras ciudades y regiones que en esa vorágine de la globalización buscan apropiarse de elementos de nuestro propio legado, y eso no podemos permitirlo que ocurra. La dilución histórica se manifiesta en la apropiación indebida de nuestra historia y cultura, así como en interpretaciones que son distorsionadas y que desvirtúan los verdaderos hechos. En este sentido, es nuestra responsabilidad como cartageneros asegurarnos de que el relato que construyamos sea auténtico, riguroso y accesible para las generaciones futuras. Un relato que no solo registre los grandes hitos históricos, sino que también rescate aquellas pequeñas historias que han dado forma a nuestra identidad a lo largo de los siglos. El proceso de construir un relato histórico sólido no puede tomarse a la ligera, requiere un esfuerzo meticuloso y comprometido, donde se investiguen los vestigios arqueológicos, se analicen los documentos antiguos y se estudien las crónicas de las diferentes épocas. Solo así podremos desentrañar la complejidad de los eventos que han moldeado Cartagena y, por ende, España. Recordemos que con la destrucción de Cartagena a manos de los visigodos en el siglo VII, nació la unidad política y religiosa de lo que luego se convertiría en la nación española. Y lo voy a repetir. Recordemos que con la destrucción de Cartagena a manos de los visigodos en el siglo VII, nació la unidad política y religiosa de lo que luego se convertirá en la nación española.
Este proceso de unificación fue complicado y violento. A partir del siglo VII, con la llegada de los bizantinos a Cartagena y la posterior intervención de personajes históricos de gran peso como los 4 santos cartageneros, la ciudad vio cómo su legado se disputaba a nivel político, territorial y eclesiástico. La disputa entre 2 ciudades, Cartagena y Toledo, por la primacía religiosa de Hispania, no fue solo una lucha de poder, sino que reflejó las tensiones internas del proceso de consolidación de España como nación. La eliminación de Cartagena como sede primada en favor de Toledo, culminando con la destrucción de nuestra ciudad en el año 623 por el rey visigodo Suintila, marcó un hito en la historia de España. Sin embargo, a pesar de esta devastación, como casi siempre, Cartagena resurgió y sigue siendo un baluarte de historia y cultura que no podemos, todos los que estamos aquí y los que están fuera, que se olvide. La tarea de los historiadores al componer un relato histórico de épocas remotas, como es la Alta Edad Media, está cargada pues, de mucha complejidad y desafíos que a menudo pasan desapercibidos. Una de las mayores dificultades que enfrentan es la escasez de registros documentales que sean fiables. En muchos casos, los textos que han sobrevivido a lo largo de los siglos pues, están fragmentados, son contradictorios e incluso son productos de manipulaciones políticas o religiosas que buscaban justificar intereses particulares. Esos falsos cronicones y documentos adulterados se insertaron en la narrativa histórica para legitimar acciones o consolidar el poder, como veremos posteriormente a lo largo de esta conferencia. Además, las fuentes arqueológicas que podrían arrojar luz sobre estos tiempos son en muchos casos muy limitadas y difíciles de interpretar con precisión. Los restos materiales que los arqueólogos descubren a menudo carecen de contexto necesario para dar una imagen completa y veraz de lo que realmente sucedió. Así que el trabajo del historiador se convierte en una especie de rompecabezas, donde las piezas están dispersas, incompletas y muchas veces deformadas, y donde muchas veces se debe construir una narrativa sin tener toda la información necesaria. Pues bien, en ausencia de la documentación fiable, los historiadores suelen tener que depender de leyendas, tradiciones orales y crónicas tardías, que a menudo están teñidas por el paso del tiempo, embellecidas o distorsionadas por intereses políticos, religiosos, culturales de quienes la transmitieron. Esto hace que las certezas históricas sean escasas y que la investigación histórica se mueva en un delicado equilibrio entre lo que se puede demostrar, lo que se deduce o simplemente lo que se intuye. En los albores del siglo IV, Cartagena experimentó una transformación crucial con la llegada y consolidación del cristianismo. Tras el edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino en el año 313, el cristianismo fue legalizado, lo que permitió a las comunidades cristianas de la región prosperar. Para el sureste de España y en particular para Cartagena, este cambio significó una mayor participación en la vida política y social con la Iglesia local, asumiendo ese papel tan destacado. Durante este periodo, el cristianismo no solo se afianzó, sino que también surgieron desafíos internos como la pérdida del fervor inicial y las dificultades para mantener la pureza de la doctrina en un contexto, digamos, de paz. La escasez de documentos sobre la Iglesia cartaginesa en el siglo IV nos impide tener una visión detallada, pero lo que sabemos sugiere un crecimiento importante. Uno de los eventos más significativos de este periodo fue la presencia de obispos en Cartagena, como Hilario, en los concilios celebrados en Toledo en el año 400, donde Cartagena fue reconocida, y esto es muy importante, como sede metropolitana. La Iglesia de Cartagena, favorecido por las reformas administrativas del emperador Diocleciano y las políticas de Constantino, logró afianzar su posición como una ciudad pues, de mucha importancia. La influencia cristiana en la ciudad fue creciendo y la Iglesia se convirtió en un pilar de la sociedad, contribuyendo a la expansión de la red de iglesias metropolitanas por todo el sur de España, siempre, como
utilizando a la iglesia de Cartagena como cabecera. Como capital de provincia, también vio un resurgimiento de su vida social, manteniendo una fuerte conexión con Roma, algo que perdurará incluso tras la caída del propio Imperio Romano de Occidente. La relación de Cartagena con Roma y posteriormente con Rávena, la sede imperial del Imperio de Oriente, es un aspecto clave para entender esa evolución de la ciudad y su iglesia. La presencia de vicariatos eclesiásticos y la comunicación constante con la sede papal reafirmaron la importancia de Cartagena en la cristiandad hispana. Sin embargo, al llegar el siglo V, la ciudad enfrentará nuevas amenazas que transformarán su propio destino. En el año 425, Cartagena fue víctima de un violento saqueo a manos de los vándalos, y este episodio, aunque trágico, es solo un reflejo, pues, de la inestabilidad que caracterizó la región durante las invasiones bárbaras. Aunque las fuentes históricas tienden a exagerar las consecuencias de este saqueo, es innegable que en este ataque Cartagena registró un punto de inflexión en su propia historia. A pesar de los desafíos, supo mantenerse en pie y siguió siendo un bastión de la cultura romana en lo que era el contexto de toda la península ibérica. En la segunda mitad del siglo V, bajo el mandato de Mayoriano, del emperador, el último emperador capaz de lanzar una expedición a Hispania, Cartagena siguió siendo una ciudad bajo control imperial. Esto hay que tenerlo. Estamos en la época tardorromana, pero Cartagena sigue muy ligada a todo lo que había sido el Imperio Romano, aunque también sufría las presiones bárbaras, pero, como digo, siempre manteniendo esa conexión con el Imperio Romano. Esta resistencia subraya el carácter único de Cartagena, que a diferencia de otras ciudades del interior de España, que no perdieron totalmente su conexión con el Imperio Romano, Cartagena continuó vinculada a las estructuras imperiales tanto a nivel civil como eclesiástico, y esto es lo que más subrayo porque es lo más importante de lo que vamos a ver esta tarde. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente, el escenario político cambia drásticamente. Los visigodos comenzaron a consolidar su poder en la península ibérica, pero una vez más Cartagena, en esa situación estratégica en la costa del Mediterráneo, se mantuvo leal al Imperio de Oriente y su tradición romana. Esto la colocó en una posición de antagonismo con el emergente reino visigodo, particularmente con lo que estaba pasando en otras ciudades, pero siempre manteniendo la primacía, la Iglesia primada de Hispania. Siempre se mantuvo durante todos esos siglos emplazada en Cartagena, con lo que eso suponía a nivel de poder. En este contexto, las relaciones entre la Iglesia cartaginesa y la romana adquirieron un nuevo matiz. Mientras que la Iglesia de Hispania en su conjunto se orientaba cada vez más hacia el interior, a las políticas visigodas, Cartagena seguía siendo para Roma un referente. Este conflicto se agudizó con la llegada, hay que decirlo, de los 4 santos cartageneros, Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro, quienes al trasladarse a la Bética y abandonar Cartagena se alinearon de una manera definitiva con los visigodos. Y esto va a simbolizar un cambio de lealtades que alterará la dinámica de todo el poder de la península y que tendrá un efecto, por así decirlo, de rebote sobre Cartagena. Este análisis nos muestra cómo Cartagena a lo largo de su historia se enfrentó a múltiples desafíos, invasiones, disputas eclesiásticas, cambios políticos, pero no obstante su identidad como ciudad clave en la romanidad y en el cristianismo hispano sobrevivió a todas estas dificultades. Este recorrido histórico que va desde la llegada del cristianismo hasta la consolidación del poder visigodo es un testimonio del papel esencial que ha jugado Cartagena en la configuración de la historia, volveré a repetirlo a lo largo de toda esta conferencia, de la historia de España. No estamos hablando de historia de Cartagena, estamos hablando de historia de España. Bien, vamos a ver ahora la tradición de Santiago y la Iglesia primada de Cartagena, porque tendremos que ver por qué Cartagena en esa situación es la Iglesia primada de España. La tradición de que el apóstol Santiago el Mayor predicó en la península ibérica y desembarcó en Cartagena, pues ha sido uno de los relatos más debatidos a lo largo de la historia del cristianismo en España.
Este relato, defendido con firmeza por la Iglesia Católica, ha encontrado, hay que decirlo, sus detractores entre los historiadores, quienes lo califican en muchos casos totalmente de apócrifo o de una tradición que no tiene ninguna prueba histórica que sea contundente. Uno de los argumentos más antiguos a favor de la predicación de Santiago en España proviene del propio San Isidoro de Sevilla, de Cartagena, nunca nos hemos puesto bien de acuerdo con esto, quien en su obra De Ortu et Obitu Patrum, en el siglo VII, menciona a Santiago como uno de los evangelizadores de Hispania. Además, existen otros cronicones medievales que relatan la llegada de Santiago a Cartagena y su posterior viaje a Zaragoza, donde habría convertido a los llamados 7 varones apostólicos, que luego serían enviados a diversas regiones para predicar. En el ámbito arqueológico, y esto es importante, y para un arqueólogo más, si bien no hay hallazgos que confirmen directamente la presencia de Santiago en Cartagena, algunos estudios señalan la importancia de la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela, donde sí supuestamente se encuentran los restos del apóstol, así como otras reliquias en la Basílica del Pilar en Zaragoza. Estos lugares, junto con la propia festividad de Santiago, el 25 de julio, muestran cómo el apóstol se ha consolidado como un símbolo cultural, religioso en España. Pero también hay argumentos en contra. En cuanto a las objeciones, las principales dificultades para aceptar esta tradición provienen de los propios textos bíblicos, en los cuales no se menciona explícitamente que Santiago haya viajado a la península ibérica. Las crónicas que sitúan su llegada a Cartagena presentan ciertas inconsistencias temporales y geográficas, como con las rutas descritas, que parecen incompatibles totalmente con el contexto histórico y geográfico de la época. Otro argumento clave en contra radica en la falta de fuentes contemporáneas a Santiago que mencione explícitamente una evangelización tan temprana en la península. La ausencia de registros de estos textos romanos y en otros documentos del primer siglo también es algo que ha hecho que se levanten muchas dudas sobre la autenticidad de esta tradición. Una hipótesis alternativa que podría conciliar estas tradiciones es que, si bien no fue directamente Santiago quien llegó a España, sino otros discípulos o seguidores de los apóstoles que pudieran haber traído el mensaje cristiano a la península. De este modo, la figura de Santiago podría verse utilizado de forma simbólica para representar una evangelización temprana que comenzó en los lugares clave como es Cartagena, y por eso es una de las razones por qué Cartagena fuese la sede primada de todo lo que luego significó la evangelización de la península. Para aquellos que defienden la primacía de la Iglesia de Cartagena, es fundamental destacar la ubicación estratégica de la ciudad, como un puerto clave en el Mediterráneo, lógicamente, lo que habría convertido en un punto lógico de entrada para cualquier evangelizador que llegara a la península desde otro lado del Mediterráneo. De hecho, la importancia de Cartagena como capital de la provincia cartaginensis durante el Imperio Romano refuerza esta idea de que esta ciudad podría haber sido uno de los primeros centros de cristianización en Hispania. Si se acepta esta premisa de que Cartagena fue uno de los primeros focos del cristianismo en la península, el título de Iglesia primada podría estar relacionado con su antigüedad e influencia. Este título, según algunas teorías, habría sido ostentado por la sede de Cartagena durante varios siglos antes de que los visigodos trasladaran la primacía a Toledo. Es evidente que, más allá de la falta de pruebas definitivas, la tradición de Santiago ha tenido un impacto cultural y religioso profundo en la identidad española. La historia de Santiago, como el apóstol que trajo el cristianismo a España, pues ha modelado el imaginario colectivo y ha dejado una huella imborrable en la liturgia y en las costumbres religiosas del país. Para comprender la relación entre tradición de Santiago y la primacía de la Iglesia de Cartagena, esto es muy importante, es necesario aplicar una rigurosa metodología histórica que permita analizar las fuentes de manera crítica. Aunque la tradición puede enriquecer nuestra comprensión cultural, es importante no confundir con hechos históricos comprobados sin la debida investigación arqueológica y documental. En este sentido, sería determinante encontrar
evidencias materiales como restos de una basílica paleocristiana en Cartagena, que no hay que confundirla con la iglesia o la catedral antigua. Esta iglesia o esta basílica paleocristiana, que sería la primada de España, estaría situada quizás en otro lugar del perímetro urbano de Cartagena, y yo creo que no estaría muy... Nos encontramos ahora mismo. Habría que cruzar la calle, quizás. Tal hallazgo podría proporcionar el apoyo necesario para transformar esta tradición en un hecho histórico que fuese sólido. La hipótesis de que Cartagena fue sede de la Iglesia primada durante el periodo prolongado, tardorromano, es fascinante y podría estar conectada con la supuesta presencia de Santiago en la ciudad. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la posibilidad de que Cartagena fuera un centro cristiano fundamental en los primeros años del cristianismo en España es muy plausible, y su lucha por la primacía con otras ciudades como Toledo y Tarragona pues refleja esa complejidad del poder religioso en la península ibérica durante los siglos posteriores. Un poder, el poder eclesiástico, que era mucho más importante que el poder político o el poder territorial. El verdadero poder estaba en el poder eclesiástico. La historia de la primacía de Cartagena no se resuelve con una simple afirmación o negación, sino a través de una investigación histórica crítica que continúe explorando ese rico pasado de esta ciudad y que seguramente y con toda convicción ha sido clave en la historia de España. La huella bizantina en Cartagena, un legado imperecedero. El siglo VI marcó un periodo crucial para la península ibérica, influenciado por la expansión y contracción del Imperio bizantino bajo Justiniano I, y en el año 527 fue cuando Justiniano asumió el trono bizantino y puso en marcha su ambicioso plan de restaurar ese imperio romano que se había dividido entre Occidente y Oriente y que la parte occidental estaba en manos de los pueblos llamados bárbaros, lo que llevó a la expansión del dominio bizantino en varias partes de todo el Mediterráneo. Esta renovatio imperii comenzó con la firma de la paz con Persia en el 532, lo que permitió a los bizantinos centrarse ya en la parte occidental del Mediterráneo y centrarse en esas campañas militares dirigidos por su general Belisario. En el año 533, vamos haciendo siempre, las fechas son importantes en la historia porque siempre vamos haciendo una sucesión, ¿no? Belisario atacó el reino vándalo del norte de África, reconquistó parte del imperio y posteriormente en el año 540 las tropas bizantinas comenzaron la invasión de la península itálica para recuperar lo que había sido la totalidad del imperio romano, luchando en este caso contra los ostrogodos. Simultáneamente la península ibérica, que estaba ya gobernada por los visigodos con su presencia, se convirtió en un objetivo estratégico para Bizancio, que buscaba mantener pues, el control de todo el Mediterráneo occidental. En este contexto, la inestabilidad interna del reino visigodo pues, facilitó la intervención bizantina en España, y así en el año 548 el rey visigodo Atanagildo solicitó la ayuda de los bizantinos, quienes aceptaron intervenir. O sea, los bizantinos van a venir aquí porque los visigodos se están peleando entre ellos y una facción de estos visigodos los llaman para que acudan en su ayuda. Se firma un acuerdo que probablemente reconocería la soberanía de Constantinopla sobre el reino visigodo a cambio de apoyo militar, y será en el año 555, tras un conflicto abierto, cuando las tropas bizantinas conquistarán Cartagena, convirtiéndola en el centro de operaciones bizantinas en la región. Y esta fecha, ahora lo veremos, es importante porque cuando llegan estos bizantinos, aquí en nuestra ciudad están viviendo nuestros cuatro santos, su familia, el duque Severiano, su madre Túrtura y el resto de hermanos. Y es cuando ellos van a tener que tomar una decisión, si quedarse en Cartagena y convertirse en bizantinos o salir de Cartagena y tomar el bando visigodo, porque hay que tener en cuenta que si bien el duque Severiano era un hombre tardorromano, claramente influido por todo lo que era el mundo romano y estaría más del lado bizantino, su esposa Túrtura y madre de los cuatro santos era goda
y arriana incluso, y estaba más orientada al bando visigodo. Y ellos tendrán que tomar una decisión, y en base a esa decisión que van a tomar, Cartagena se verá también afectada, como veremos a continuación. La ocupación bizantina de Hispania fue modesta en términos territoriales, pero muy estratégica. El imperio controlaba una franja costera que incluía ciudades importantes y, como capital, Cartagena. Estas áreas, conocidas como la provincia de Hispania o la Cartagena Espartaria, fueron administradas desde el Exarcado de Cartago, en el norte de África, creado por el emperador Mauricio en el año 582, como una nueva estructura administrativa para mejorar la defensa y administración de las provincias occidentales. Cartagena, como parte de esta provincia, se benefició de las renovaciones urbanas y una revitalización comercial bajo los bizantinos. Ahí estamos viendo la lápida de Comenciolo, que está en el Museo Arqueológico Municipal, en donde se ve perfectamente cómo un acto militar se hallaba en Cartagena y destaca la importancia defensiva y militar de la ciudad durante esa época. El dominio bizantino de la península no estuvo exento de desafíos. A pesar de su éxito inicial, los visigodos no se resignaron a perder el control de las zonas costeras. Bajo el liderazgo de reyes como Leovigildo y Suintila, los visigodos lanzarán varias campañas militares contra los bizantinos, o lo que es lo mismo, varias campañas militares contra Cartagena. Estas campañas culminarán en el siglo VII, cuando el rey Suintila, tras años de enfrentamiento, finalmente expulsa a los bizantinos de la península ibérica y provoca la destrucción de Cartagena en el año 623, que fue, esta sí, no como la anterior, particularmente significativa. No dejó piedra sobre piedra, como escribiría luego San Isidoro. La ciudad no solo fue conquistada, sino también destruida deliberadamente. No, cuando un pueblo visigodo va a tomar una ciudad tan importante como Cartagena, no tiene por qué destruirla y arrasarla totalmente. Pero esto era una estrategia para borrar cualquier vestigio de poder bizantino y conseguir lo que ellos apetecían, el tesoro que tenía Cartagena, que no eran las murallas, ni era la plata de las minas, ni era la bahía, ni era el puerto, era la primacía eclesiástica, que es por lo que estaban luchando realmente. El periodo bizantino de dominio de la península, fue relativamente corto, pero dejó una huella duradera en la región. La presencia bizantina ayudó a mantener viva esa romanidad que nunca se había en Cartagena destruido. Y la influencia cultural y económica del imperio continuó hasta después de la reconquista visigoda. La destrucción de Cartagena marcó el final de una era, pero también señaló el inicio de nuevas realidades sociopolíticas en la península que continuaron evolucionando bajo el dominio visigodo. En última instancia, aunque los bizantinos fueron derrotados en Hispania, su impacto en la región fue significativo y su breve dominio ayudó a moldear la historia de la península durante los siglos posteriores. Los visigodos en Cartagena, un legado histórico. Bien, ya la llegada de los visigodos a la península ibérica, su consolidación territorial, política y eclesiástica durante los siglos VI y VII marcó un hito decisivo en la historia de Hispania. Este proceso estuvo lleno de momentos claves que determinaron el curso de la historia peninsular, y Cartagena jugó, como no podía ser de otra manera, un papel central en el contexto de la cartaginense. Sabemos que la cartaginense es una región que abarcaba casi hasta el centro de la península. En el año 409, los visigodos, una tribu germánica que había establecido alianzas con Roma, cruzaron los Pirineos hacia Hispania. Aprovechando la debilidad del Imperio Romano de Occidente, comenzaron a asentarse en el suroeste de la península. Lo que en un principio fue visto como una invasión, poco a poco evolucionó hacia un acuerdo con Roma. Así, en el año 418, el Tratado de Valia reconoció a los visigodos como pueblo federado del imperio, otorgándole autoridad sobre parte de Hispania. Más adelante, en el 475, con el acuerdo de Eurico, los visigodos consolidaron su poder en gran parte de la península. El reinado de
Leovigildo marcó un hito en la consolidación del poder visigodo. Leovigildo no solo fortaleció su autoridad mediante la creación de un código legal propio, sino también buscó la unificación religiosa del reino, siendo este un punto clave en la lucha contra el arrianismo. A pesar de sus esfuerzos iniciales para mantener la fe arriana, su hijo Recaredo llevó a cabo la conversión al catolicismo en el año 589 durante el Tercer Concilio de Toledo, lo que fue un momento decisivo en la integración del reino visigodo dentro de lo que era la Iglesia católica. Pero si no contamos lo que voy a decir a continuación, no vamos a entender nada de la historia que estamos viendo. Los cuatro santos son familia directa de estos reyes visigodos. En concreto, hay que hablar de, ahora lo veremos después, de una quinta hermana, ¿no? Siempre hemos hablado de cuatro hermanos, pero había una quinta hermana que se llamaba Teodosia, más bien hermanastra, porque era hija del duque Severiano, pero no era hija de la misma madre de los cuatro santos. Teodosia, que no era santa, va a ser reina porque está casada con Leovigildo. Va a ser madre de santo porque su hijo Hermenegildo, San Hermenegildo, que por cierto fue asesinado y matado por su propio padre, Leovigildo, porque Hermenegildo quería ser católico y como Leovigildo era arriano, pues en aquellos tiempos se sustentaban esas cuestiones de esa manera. Y también, a su vez, es madre del otro hijo con Leovigildo, que es Recaredo, que después fue rey. O sea, estamos hablando de una persona que es madre de santo, esposa de rey, madre de rey y hermana o hermanastra de cuatro santos. O sea que la figura es para tenerla un poco en atención. Quiero decir con esto que los cuatro santos, cuando deciden marchar de Cartagena porque no quieren someterse al dominio bizantino, se hacen plenamente visigodos y su raíz y su unión con el pueblo visigodo es tan consolidada como que ellos son tíos carnales del propio rey Recaredo, y va a ser sobre todo Leandro el que vaya a convencer a Recaredo a convertirse del arrianismo al catolicismo, algo que es importante y decisivo para la creación de una nueva estirpe, de una nueva nación, de un nuevo estado, de lo que luego se formará lo que es la nación o el Estado español. La ciudad Cartagena en este contexto visigodo es especialmente notable por haber sido el hogar, como hemos dicho, de esa familia singular, los hijos de Severiano, conocidos como los cuatro santos de Cartagena. Una familia profundamente involucrada en los cambios políticos y religiosos del tiempo. A lo mejor eso nunca lo hemos tenido ahí en los altares, como santos que son, pero no hemos sabido nunca valorar su importancia política y histórica en aquellos años. Como digo, ellos eligen, en este caso, entre Bizancio y los visigodos, eligen el bando visigodo, y tras la invasión bizantina, pues la península se va a convertir en un campo de batalla entre bizantinos y visigodos. O sea, ellos ya no están jugando en su ciudad, no están jugando en Cartagena, porque Cartagena ya no es visigoda en ese momento, sino bizantina. En ese contexto, la familia tomó el partido por el lado visigodo, lo que llevó a su salida de Cartagena, y ese alineamiento con los visigodos quedó demostrado cuando la familia se trasladó definitivamente a Sevilla, rompiendo todos los vínculos con la ciudad que los vio nacer. La influencia política y religiosa de la familia fue clave en el reino visigodo, como hemos visto. San Leandro se convirtió en el obispo de Sevilla y San Isidoro, su sucesor, también tuvo un papel determinante en lo que fue la conversión de todos los visigodos al catolicismo. Y ahí es cuando aparece la figura de la hija mayor del duque Severiano, Teodosia, que también tuvo ese papel influyente, porque entre Teodosia y Leandro van a convencer a Recaredo a convertirse en el primer rey visigodo católico. Esta conexión familiar no solo favoreció la conversión de todos los visigodos, sino que también consolidó el poder de Sevilla como centro religioso de la península, desplazándose ya a Cartagena. Es cierto, ellos ya habían
consolidado su unión con visigodo, pero en Cartagena se había quedado algo que ellos apetecían también, que era la primacía. En Cartagena todavía estaba la primacía. Con la llegada de Suintila al poder, los visigodos lanzaron esa ofensiva final contra los bizantinos que culminó con la destrucción de Cartagena en el año 623, como hemos dicho anteriormente. La devastación de la ciudad marcó un punto de inflexión, no solo en términos militares, sino también eclesiásticos. Con Cartagena destruida, su estatus como sede primada de la Iglesia en Hispania se desmoronó, no tenía sentido. Se destruyó hasta la basílica, que era el símbolo de la primacía. Su estatus como sede primada en Hispania desaparece y el poder eclesiástico se traslada a otras ciudades como Toledo, que era donde realmente la monarquía visigoda quería consolidar ese nuevo centro religioso del reino. La historia de los visigodos en la cartaginense, en particular el papel de Cartagena, refleja un proceso de adaptación y transformación profunda en Hispania, y a pesar de la destrucción final de la ciudad, y eso es una constante en la historia de Cartagena, nunca se llegó a destruir del todo, porque siempre es como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas, y a los pocos años de esa destrucción tan devastadora que no dejó piedra sobre piedra, Cartagena emergía de nuevo entre sus ruinas y siempre reivindicando en lo que en términos históricos se llama la reviviscencia, es decir, asumiendo que ellos seguían siendo la Iglesia primada de Hispania y no, como pretendían los visigodos, trasladarlas a Toledo. Y aquí ahora aparece un nuevo protagonista, que no hemos hablado hasta ahora de él, pero yo creo que es muy importante porque es la clave, casi la clave esencial de todo este entramado, que es que en Cartagena, al mando de esa Iglesia primada, había un arzobispo, no obispo, arzobispo, un hombre que se llamaba Liciniano y que ha pasado a la historia con el nombre de Liciniano de Cartagena. ¿Quién era Liciniano? Pues el arzobispo primado de España. La Iglesia primada estaba en Cartagena y el arzobispo primado, el que más mandaba sobre todo el resto de obispos, era Liciniano. Y todo esto que les estoy comentando comenzó aquí, porque yo empecé a investigar, porque siempre me ha llamado la atención el personaje histórico de Liciniano, sobre todo su asesinato en Constantinopla. Y fue investigando este asesinato de hace 1400 y pico años cuando empecé a entrelazar todos estos temas que estoy hablando ahora mismo. Liciniano, arzobispo de Cartagena, es asesinado en Constantinopla en el año 602. Seguimos con las fechas. Si verán, todas las fechas van siguiendo una cronología, ¿no? Y sigue siendo al día de hoy un enigma histórico, que está rodeado de especulaciones y teorías que intentan explicar cuáles fueron las motivaciones detrás de este oscuro episodio. A pesar de las limitaciones que hay en las fuentes históricas, lo que es indudable es que este crimen tuvo un profundo impacto, no solo en la historia de Cartagena, sino también en el desarrollo político y religioso de Hispania. Liciniano, fue un personaje, como digo, clave en la diócesis de Cartagena durante la ocupación bizantina de Hispania, establecida bajo el reinado de Justiniano en el año 554. La ciudad de Cartago Nova Espartaria era la capital de la provincia bizantina y también tenía el liderazgo eclesiástico de toda Hispania. Aunque los registros sobre su vida son muy escasos, San Isidoro de Sevilla lo menciona como un destacado obispo de Cartagena y la correspondencia que se conserva, que mantuvo con el Papa San Gregorio Magno y otros eclesiásticos, revela pues, que tuvo mucha influencia en los círculos religiosos de la época. A pesar de ello, las fuentes históricas no son unánimes sobre su vida y muerte. Algunos falsos cronicones del siglo XVI, como Francisco Cascales, sugieren que Liciniano fue desterrado a Constantinopla por el rey Leovigildo, posiblemente por su defensa del catolicismo frente al arrianismo dominante en el reino visigodo, pero esta versión señala que su muerte alrededor del 586, posiblemente por envenenamiento, no está del todo confirmada. Hay otros eruditos como Fray Leandro Soler, que en el año 1778 también rechazaron esta teoría, diciendo que Liciniano vivió en santidad en Constantinopla como monje y que no fue asesinado. Pero bueno,
El asesinato de Liciniano en Constantinopla debe ser comprendido en el contexto de los conflictos que hay entre el Imperio bizantino y el reino visigodo. Eso está claro. Así como las tensiones entre las sedes eclesiásticas de Hispania y Roma. Roma quería a Liciniano y en Hispania los visigodos querían imponer a otro primado. Cartagena en particular jugaba un papel crucial como sede primada durante la ocupación bizantina, lo que generó tensiones con los visigodos de Toledo, que aspiraban a obtener esa primacía bajo el dominio visigodo. Aquí hago un paréntesis. Si ahora algunos de ustedes se preguntan cuál es la iglesia primada de España, ahora mismo en el año 2024, la iglesia primada de España es Toledo. Y eso viene de aquí. Los beneficiados directos de la muerte de Liciniano fueron los visigodos que veían en Cartagena un obstáculo para consolidar su poder religioso. El arzobispo Liciniano, que había escrito al Papa Gregorio sobre lo que pretendían hacer los visigodos con Cartagena, se enfrenta a un dilema crucial. ¿Quién debería ser su aliado en un momento de creciente conflicto? No sabe realmente Liciniano a quién acudir, sino al Papa, que está en Roma, o al emperador, que está en Constantinopla. El Papa Gregorio Magno podría haber sido su mejor opción, pero Liciniano eligió Constantinopla, buscando el apoyo del emperador Mauricio. Su viaje a la capital del Imperio Oriental resultó fatal, pues en circunstancias aún inciertas fue asesinado. Liciniano se va a Constantinopla a decir que le quieren quitar la iglesia primada a Cartagena, en beneficio de Toledo, y no se fía del Papa Gregorio Magno, porque el Papa Gregorio Magno era amigo personal de San Leandro, que es el que está un poco introduciendo toda esa influencia para que la primada se vaya de la ciudad natal suya, a la cual ya no reconoce como tal, y llevárselo a Toledo. Hipótesis sobre el asesinato de Liciniano. Pues las razones detrás de este asesinato han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos autores sugieren que su asesinato fue orquestado por los visigodos, que veían en él una amenaza para sus aspiraciones de consolidarse la primacía en Toledo, y bajo el liderazgo, repito, de San Leandro, obispo de Sevilla, y su influencia sobre su sobrino, el rey Recaredo, los visigodos estaban en proceso de abandonar el arrianismo y abrazar el catolicismo. Eso puede hacer también pensar que Gregorio Magno pues tampoco le hacía mucha gracia que Liciniano fuera allí a ponerse en contra de San Leandro, porque lo que realmente San Leandro estaba tratando es de convertir a todos los visigodos al catolicismo, y eso sí le interesaba al Papa. En el tercer concilio de Toledo, convocado en el 589, selló esta conversión, se selló la conversión, es decir, todos los visigodos, con Recaredo a la cabeza, se pasan del arrianismo al catolicismo, y por eso San Leandro se convierte en santo y en doctor de la Iglesia, porque eso fue un logro bastante importante para la unificación religiosa y política de Hispania. Como digo, San Leandro está íntimamente ligado a la familia cartagenera de los Cuatro Santos, es uno de ellos, y fue central en este proceso. Como hermano de San Fulgencio y de San Isidoro, Leandro desempeñó un papel fundamental en la reconfiguración del mapa eclesiástico hispano. Sin embargo, Liciniano, como primado de Cartagena, pues representaba esa barrera, ¿no?, para el establecimiento de Toledo como sede primada. Y su muerte, hay que decirlo, allanó el camino para que Toledo se convirtiera en el centro del poder religioso y visigodo. La muerte de Liciniano permitió a los visigodos, bajo el liderazgo de Recaredo y la guía espiritual de San Leandro, reorganizar la estructura eclesiástica de Hispania, y juntamente con una falsificación que veremos posteriormente, consolidó la primacía de Toledo sobre toda la península. Fue esta la culminación de este proceso. Aunque San Fulgencio, hermano de Leandro, sucedió a Liciniano en Cartagena, su mandato fue breve y poco pudo hacer para frenar el declive de la ciudad frente al ascenso de Toledo. Hay que decir que San Fulgencio es el que sustituye a Liciniano tras su muerte, y San Fulgencio no está en contra de San Leandro, que es su hermano, ni en contra de los visigodos, sino todo lo contrario, está a favor, con lo cual el camino ya va a ser totalmente claro y limpio para que Toledo pueda
conseguir su objetivo. Como digo, este asesinato no solo alteró el curso de la historia de Cartagena, sino que también contribuyó a la creación de un nuevo orden político y religioso en Hispania. Los visigodos, a través de la adopción del catolicismo, lograron legitimar su poder frente a los desafíos internos y externos y consolidó lo que se llamó, lo dice así San Isidoro, la Constitutio Regni Hispani, y Toledo emergió como la nueva capital de ese reino y de una provincia que se llamaba Cartaginensis. O sea, la Cartaginensis como provincia sigue existiendo, pero la capital se traslada de Cartagena a Toledo. ¿Por qué? Porque Cartagena está totalmente destruida, porque la han destruido los propios visigodos para que no pueda ser nunca ni primada ni capital. Como digo, el asesinato de Liciniano en Constantinopla sigue siendo un misterio, pero sus implicaciones para la historia de Cartagena están claras. Su muerte, vuelvo a insistir, facilitó la reorganización eclesiástica en favor de Toledo, marcó un cambio crucial en el poder religioso y político del reino visigodo, y mientras que las circunstancias exactas de su muerte permanecen inciertas, el impacto de su desaparición se dejó sentir durante siglos, contribuyendo al declive de Cartagena como sede primada y el auge de Toledo como centro de poder visigodo en la península. Cuando siglos posteriores entra la controversia en la época de la Reconquista, una vez que Cartagena vuelve a ser cristiana tras la toma de Alfonso X el Sabio de la ciudad y aparece y se restituye el obispado y la provincia eclesiástica de la Cartaginensis y se traslada el obispo de Cartagena a Murcia, eso, comparado con esto, es un chiste. Esto sí que será importante. Lo verdaderamente importante fue la pérdida de la primacía, no que el obispo en siglos posteriores se trasladara de Cartagena a Murcia. Esto es mucho más importante y representa muchísimo más y fue mucho más duro y más destructivo para la ciudad de Cartagena en todos los ámbitos, incluso en el propio material, porque fue arrasada y destruida. Una lucha por la primacía eclesiástica. Llegamos a este punto crucial por la primacía entre Cartagena y Toledo, en el Concilio XI de Toledo, en el año 675, la invención de documentos para legitimar el dominio toledano sobre la provincia de Cartagena se va a manifestar. O sea, a pesar del asesinato de Liciniano, a pesar de que mandan a Suintila para que destruya Cartagena y la arrasen y no quede piedra sobre piedra, necesitan legalizar ese traslado y lo hacen con un decreto llamado el decreto de Gundemaro, que es una falsificación histórica totalmente reconocida por los historiadores. En el Concilio XI de Toledo, como digo, surge una acalorada controversia sobre la metropolitanidad, el estatus de la metrópoli entre Quirico, el obispo de Toledo, y Égila, el diácono que representaba a Múmulo, obispo de Cartagena. O sea que Cartagena, aunque estuviese destruida, a los pocos años ya tenía obispo, y ese obispo siempre va a reclamar ser la Iglesia primada de España. Y por eso se ven obligados los visigodos a destruirlo y a sacar ese documento de Gundemaro como una falsificación histórica para legitimar lo que habían hecho, que era el traslado de la primacía desde Cartagena a Toledo. Ese falso decreto de Gundemaro que se produce en el año 610. Esta falsificación se utilizó, como digo, para legitimar el poder de Toledo sobre la provincia cartaginense, afirmando que ya en el año 610 el rey visigodo Gundemaro había reconocido la capitalidad de Toledo sobre Cartagena y su primacía sobre la Iglesia de España. Sin embargo, investigaciones actuales han demostrado que este decreto nunca existió y que fue una creación posterior para justificar la supremacía toledana. O sea, aquí tenemos la bula de Rieti, versión anterior. Es importante destacar que la fecha de este supuesto decreto del año 610 coincide con la salida de San Fulgencio de Cartagena para ocupar la sede de Écija. San Fulgencio lo único que hace es llegar, sustituye a Liciniano y preparar el camino para que todo vaya a Toledo. Y cuando ya se acerca Suintila a destruir Cartagena, él se va a Écija porque no quiere presenciar la destrucción de la ciudad de Cartagena.
como vamos mal de tiempo, tenemos que ir acortando. Bien. El falso decreto de Gundemaro y la lucha por la primacía entre Cartagena y Toledo representa pues ese capítulo fascinante en la historia eclesiástica de España, marcada por la rivalidad entre dos ciudades, que luchaban para obtener el control espiritual y político del reino visigodo. Y no estamos hablando de Murcia, estamos hablando de Toledo en este caso. La falsificación documental, aunque una práctica común en la época, demuestra cómo el poder religioso estaba intrínsecamente ligado al poder político y cómo ambos se utilizan mutuamente para consolidar la autoridad. No servía tener el poder territorial, no servía tener el poder político, había que tener el poder eclesiástico. Y por eso surge toda esta controversia. A pesar de la destrucción de Cartagena y la eliminación de su sede metropolitana, la ciudad logra resurgir de sus ruinas y mantener viva su identidad, aunque su influencia ya quedó eclipsada para siempre. Esta rivalidad histórica sigue siendo un ejemplo de cómo las luchas por el poder en el ámbito eclesiástico no solo afectaban a las estructuras religiosas, sino que también modelan el destino político de los pueblos y de las ciudades. Y ya para finalizar, a modo de reflexión final y cierre de esta conferencia, quiero expresar lo esencial que es para la historia de Cartagena que se aborden temas como lo que hemos representado hoy. Agradezco sinceramente a la Sociedad Económica Amigos del País de Cartagena, a todos los presentes y a quienes han hecho posible este evento por dar espacio a esta reflexión y el análisis sobre los aspectos históricos fundamentales de nuestra ciudad. La historia demanda de los historiadores un compromiso con la honestidad intelectual y la integridad. En la medida de lo posible es necesario basar nuestras afirmaciones en evidencias documentales, seguir prácticas académicas rigurosas y estar siempre dispuestos a someter nuestra investigación al escrutinio crítico. Las diferentes perspectivas son inevitables, pero la veracidad y la objetividad deben guiar cada paso de nuestro trabajo. En ese espíritu hemos tratado de presentar este ensayo titulado «Con la destrucción de Cartagena nace España». Nos encontramos ante un hecho histórico de trascendencia y cuestionable en la formación de España, cuyo origen involucra, y ya a modo de resumen, tres elementos claves con los que el protagonismo de Cartagena es esencial. El asesinato del arzobispo liciniano en Constantinopla, la destrucción de la ciudad por su intila y la falsificación del decreto de Gundemaro que justifica el traslado de la sede primada de Cartagena a Toledo, donde reside hoy día desde el año 602. En todo este proceso hay que destacar el papel de los llamados santos cartageneros, Leandro, Fulgencio e Isidoro, y no cito a Florentina porque Florentina no se metía en estos fregados. Siendo hijos de esta tierra, no dudaron en sacrificar su ciudad natal por lo que creían un bien mayor. La cuestión que planteamos sobre los santos cartageneros es fundamental para entender no solo la historia de Cartagena, sino también el contexto de la Alta Edad Media en España. Al centrarnos en sus figuras, nos encontramos ante un desafío profundo, que parte de una verdad incómoda, carecemos de información correcta y fiable sobre muchos aspectos de su vida, y de los eventos cruciales en los que pudieron haber participado. Los relatos que tenemos sobre ellos provienen en gran medida de fuentes hagiógrafas, es decir, biografías de santos escritas en un contexto religioso, lo que las hace estar orientadas más hacia la exaltación de sus virtudes espirituales que a la narración objetiva de los hechos históricos en los que pudieran haber participado. Estas fuentes, a menudo escritas siglos después de su muerte, fueron diseñadas para consolidar la fe y la devoción y no para relatar con exactitud el papel en los conflictos políticos y sociales de su tiempo. Esto plantea la primera gran incógnita. ¿Qué papel jugaron realmente estos santos en la historia de España y más específicamente en el devenir de Cartagena? La realidad es que la información histórica verificada sobre sus vidas y acciones son escasas y muy difusas. Sabemos que San Leandro fue la figura clave de la conversión del rey y la cabeza pensante de todo esto, del rey Recaredo al cristianismo.
El caso de San Fulgencio es similar. Fue nombrado obispo de Cartagena tras el asesinato de Liciniano, pero abandonó su ciudad antes de la destrucción ordenada por Suintila. Este hecho deja un vacío difícil de llenar. ¿Pudo haber hecho algo para evitar la ruina de su patria? O, como algunos argumentan, su salida preparó el terreno para la destrucción de Cartagena, permitiendo que Toledo consolidara su hegemonía. San Isidoro, por otro lado, fue el gran intelectual de su época, doctor de la Iglesia, considerado uno de los primeros creadores de una identidad nacional hispánica a través de su obra. Sin embargo, ¿fue su narrativa de una España unificada a costa de la marginación de Cartagena? Es difícil no pensar que su visión de una España visigoda centralizada en Toledo pudo haber contribuido a la desvalorización de su propia ciudad. Santa Florentina, la única mujer entre los cuatro, es aún más misteriosa. Sabemos de su fama de santidad, de su liderazgo espiritual, pero los detalles de su vida y sus acciones en relación con Cartagena están casi completamente envueltos en la nebulosa del mito y la devoción. Lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿fueron verdaderamente santos para Cartagena o más bien sus indirectos destructores? La visión tradicional los eleva como figuras devotas y protectoras. Parece que me están escuchando ahí en la fachada. Pero una mirada más crítica sugiere que, en cierto modo, sacrificaron su tierra natal por una visión mayor del poder eclesiástico y político de Toledo. Esta es una reflexión difícil para aquellos que, como yo, son cronistas y amantes de la historia de Cartagena. Reconocer la ambigüedad de sus figuras, lejos de ser una traición a su memoria o al amor de su ciudad, es una forma de honrar la verdad histórica, por difícil que ésta sea de asumir. Al final, la historia no debe ser un relato complaciente. Pienso como historiador y me debo a la verdad, o al menos al intento de desvelarla más allá del sentimentalismo patrio. En la conferencia de esta tarde, esto ha sido mi intención, aunque espero no ser lapidado por ello. Lo que he pretendido es esencial: invitar a la reflexión crítica sobre cómo los mitos, la devoción, la política han moldeado la historia de Cartagena y cómo estos mismos elementos pueden seguir influyendo en cómo comprenderemos el pasado hoy día. En relación a este relato, no debe ser visto desde una perspectiva de victimismo irredento, sino como una reivindicación histórica. Debemos elevar la figura de San Leandro y sus hermanos a la altura de los grandes forjadores de la nación, y me estoy refiriendo a don Pelayo, a Alfonso X el Sabio, a los reyes católicos, reconociendo que sacrificaron su ciudad de nacimiento por lo que consideraban el bien mayor, la creación de una España unificada bajo una monarquía visigoda. Decía el gran hispanista Jacques Fontaine, escribiendo sobre este tema, de los pocos que han escrito, que Cartagena fue barrida del mapa de España gótica porque era la muestra del fin de un mundo. Había que acabar con el mundo tardorromano, y Cartagena representaba ese mundo tardorromano, y por eso fue destruida. Y ahí lo dejo, pero no he terminado todavía. Quisiera, para terminar, pues para no llevarnos cierto mal sabor de boca, vamos a hacer un experimento, no sé si va a funcionar. Vamos a terminar con música. Aquí está mi profesor de música, y no, la música no la he compuesto yo, pero vamos a ver a escuchar una canción que va un poco a explicar pues todo lo que hemos hecho esta tarde. Una ciudad que renace, pero nadie la verá. 4 santos al altar, protegen, no destruyen. Fue su fe un sacrificio, un destino que excluyen. Ay, Cartagena, fue en tu nombre o en tu sombra, cuando el tiempo te borró.
quienes alzaron la honra. 4 santos de esta tierra, entre mitos y razón, te ofrecieron al olvido, en su fe te alzaron. San Leandro, noble y sabio, su destino fue en Toledo. Con Recaredo, un rey fuerte, y su credo en el sendero. Mas ¿quién recuerda su nombre en esta ciudad perdida? Oh, que en nombre de la unión se arrancó su propia vida. Ay, Cartagena, fue en tu nombre o en tu sombra, cuando el tiempo te borró, quienes alzaron la honra. 4 santos de esta tierra, entre mitos y razón, te ofrecieron al olvido, en su fe te alzaron. Su montilla trajo fuego, sus ejércitos cruzaron la basílica vacía y sus piedras se quebraron. ¿Quién veló por nuestra historia? ¿Quién la quiso rescatar? ¿O fue en nombre de otro imperio que nos vieron arrasar? San Fulgencio y Santa Flora, alma y fuerza de su gente, abandonando su tierra por una fe más ardiente. Isidoro, el gran sabio, patriota de la unión, en sus letras forjó gloria, pero ¿a qué precio el perdón? Hoy Cartagena, fue en tu nombre o en tu sombra, cuando el tiempo te borró, quienes alzaron la honra. 4 santos de esta tierra, entre mitos y razón, te ofrecieron al olvido, en su fe te alzaron. Hoy en altares de piedra resuena nuestra canción, una historia no olvidada que clama redención. No seremos más sus mártires, mis historias sin fin. Somos hijos de Cartagena, de su muerte y su latir. Oh, Cartagena, la verdad nos guiará por los santos y los tiempos hacia la eternidad. Pues ya está. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y yo puedo responderla, pues aquí me tiene. Yo una observación. Y 2. Una sola. Creo que excepto Andrés Solano, que está en la segunda fila, todos los demás conocemos perfectamente el 1, 2, 3. Es necesario que conozcan salares como Andrés Solano, lo que acabas de contar. Nosotros algunos ya lo conocíamos porque te seguimos, otros lo acaban de conocer. Pero la difusión, el espectro de difusión que tiene la gente joven, ya no lo tenemos nosotros con la edad que tenemos. Entonces, trasladar estas conferencias y otras por el estilo a otro ámbito, al educativo, por ejemplo, sería crucial para que las generaciones futuras y las presentes que ya están aquí empiecen a sentir esto que dices que tenemos que sentir. Porque sin conocimiento pues, no se puede tener. En eso estamos y para eso ha nacido una cosa que entendemos que puede llevar a buen puerto, que es la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, con una clara vocación educativa, no solo a nivel universitario, sino a nivel de ciclos escolares, tanto de primaria, secundaria y bachiller. Y
porque si nosotros no contamos lo que fuimos, nadie lo va a contar. ¿Alguna otra cuestión? Pues pido un nuevo aplauso para... No mucho. Bueno, pues agradecerles su presencia y bueno, y que aquí estamos para poder contar cosas de nuestra historia que nadie... no es que estén ocultas, muchas veces me dicen, es que esto no se estudia o no se sabe, es que tenemos el problema de que en Cartagena no hemos tenido nunca personas que se dediquen a periodos históricos que parece que fuera de los romanos, bueno, del siglo XVIII, del modernismo, pues carecen de importancia y hay que sorprenderse porque la historia de Cartagena es una historia en continuo. A pesar de las destrucciones, siempre hay algo que nos hace resurgir y avanzar y prosperar. Y bueno, y eso es lo que nos debe de identificar y ser orgullosos de nuestra propia identidad y que no nos la quiten y no la suplanten. Y, por supuesto, nuestra responsabilidad es que no se nos olvide. Muchas gracias. Para terminar, vamos a tener un detalle con nuestro conferenciante que nos ha traído esta noche una lección de historia. Nosotros, la Económica, vamos a publicar la conferencia de esta noche, porque creo que es muy importante la historia, y mucho más si es la historia de esta ciudad que tiene 3.000 años. Por lo cual, en nombre de la Real Sociedad Económica, la institución cultural más antigua de Cartagena, tengo el honor de entregarle este reconocimiento a Luis Miguel Pérez Adán. Muchas gracias.